y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas, y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Un día especial, aunque tengo que confesar que yo soy iconoclasta, pero de todas formas hay que celebrar las causas. Las causas especiales porque son importantes para reivindicar la democracia, la justicia social y por supuesto los derechos de nuestras queridas compañeras, amigas, madres, mujeres, valientes mujeres de nuestra nación. Hola Carlita, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Andresito, muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Pichincha Universal 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En el mundo entero, gracias en www.pichinchacomunicaciones.com.es y como siempre en todas nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Hoy, un día especial, estoy de acuerdo con el Andresito, yo también soy anti festejos de esos días de que le ponen etiqueta. Creo que tal vez el día de hoy simplemente es como un recorderis o una agarrada más de fuerza para continuar, porque los 365 días del año son de la lucha en contra de la violencia, no solamente de la mujer, sino de todo tipo de violencia. Yo estoy completamente de acuerdo con la lucha feminista como tal, por el hecho de ser una lucha de igualdades, de equidades, tratando de llegar a la equidad de todos los géneros y de erradicar la violencia como tal, no solamente contra las mujeres. Un abrazo gigante a todas estas mujeres que igual estamos en la lucha diaria y también a esos hombres que se han unido a esta lucha por la igualdad y la equidad de género. Así que un abrazo para todos ustedes. Aquí iniciamos en Pichincha Universal el Día también de la Mujer, pero no queremos pasar desapercibidos, pues mi querido Andresito. Quiero invitarles a todas y a todos ustedes a que se inscriban el día de hoy, a todas las mujeres, y si usted por ahí está en su casa con su esposa, con su novia, con su hija y quiere también inscribirle, lo puede hacer. 098-947-00-48 098, a ver, espera, vamos a ver bien el número porque si no me dicen que doy muy rápido. 098-947-00-58. Nos mandas un mensajito de texto con tu nombre y tu apellido y él, al final del programa, el Andresito Durán estará dando los 3 números y nombres de quienes se van a llevar espectaculares premios gracias a For Life. Mire usted, entonces póngale mucha atención, mucho cuidado, porque el día de hoy vamos a estar regalones con esos premios, pero sobre todo fomentando esa participación que es tan importante. Ustedes deben tomar la posta, no se me duerman, porque camarón que se duerme se lo lleva el ceviche, dice. Exactamente, entonces, por favor, no de papaya. No aprenda de la Carla Coronel, no de papaya. Ya va el Andresito. Hay que iniciar la semana, Carlita, discúlpame, pero hay que iniciar la semana dando papaya. 9 de la mañana con 11 minutos y quiero contarles también que el día de ayer volvimos nuevamente a disfrutar del programa Mi Pluma lo eligió, gracias a la señal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. Así que Andresito, quiero invitarte a ti, a todos nuestros amigos, ya que el día de ayer el Javi, el Pollito Ojeda y el Patito Peralta regresaron con su programa Mi Pluma lo eligió y conversaron con Virgilio Hernández. Mire usted. ¿Y cómo vivió? Le preguntaron, entre tantas cosas que conversaron ayer, le preguntaron cómo vivió este 7 de febrero la primera vuelta electoral. Así que veamos y echemos de leña al fuego entonces para así ver es, veamos lo que dijo Virgilio Hernández. Sí, Virgilio, ¿cómo viviste el 7 de febrero? El día de los comicios generales en Ecuador. Claro. Seguramente con el corazón dividido. Recordamos que tú fuiste parte de la creación de Pachacuti, que ahora eres un militante de la Revolución Ciudadana. ¿Habían sentimientos encontrados ese 7F?
A ver, el 7 de febrero me levanté muy temprano, como suelo hacer los domingos, porque los domingos... ¿Hubo desayuno especial? No, es que los domingos yo acostumbro generalmente a correr un poquito más largo. Como hay más tiempo, entonces generalmente entre semana hago 6 kilómetros, pero el día domingo sí hago entre 8 y 10. El 7F. El 7F. Entonces ese día... Ahora el 11 kilómetros. 11 kilómetros en la mañana. Para ver si es que es cábala. De tal manera que no dejé de correr. Luego ya tocó desayunar apurado porque a las 8 de la mañana ya habíamos quedado en encontrarnos en la Villa Flora para empezar el recorrido acompañando a los candidatos del sur. Yo he votado siempre en el sur, sigo votando en el sur. Votaba en Chillo Gallo y previo a eso hicimos un recorrido acompañando a varios de los candidatos del sur, a Yajaira Urresta, a Franklin Samaniego, acompañamos también a Paola Pavón, a la prefecta, luego me acompañaron a mí, de tal manera que a las 8 ya teníamos que estar concentrados, por eso el trote y luego desayuno. Eso desayuno, un huevito con forma de urna. Claro, eso sí no faltaba más. Hay que hacerlo. Hay que desayunar. Si uno hace ejercicio, hay que desayunar, porque de lo contrario se muere de hambre. Ahí escuchábamos entonces lo que nos dice también el Pollito Ojeda. Un huevito con forma de urna. ¿Cómo te pegas vos del huevo, Ocurridos son estos chiquillos. ¿Cómo te pegas vos del huevo? A mí me gusta. Las mañanas revuelto me gusta. Me gusta revuelto el huevito. ¿Para qué también? Pero además que es uno de los alimentos más completos que tenemos de la naturaleza. Sí, pero ahí escuchábamos al señor Virgilio Hernández cómo vivió este 7 de febrero. Y ahí está el pollito y el patito que han venido más emplumados y más recargados que nunca. Así que no se pueden perder todos los domingos en mi pluma. Lo eligió por la señal de YouTube de Pichincha Comunicaciones. De aquí les traeremos obviamente un extracto de nuestros queridos amigos los plumíferos. Así es, así que póngale muchísimo cuidado porque el poto. Otra vez. Lapsus. Gracias. Eso, dale latigazo. Ahí está. Empezó la semana dando papaya. El pato y el pollo regresan a los micrófonos de Pichincha Universal. Así que por favor póngale muchísimo cuidado, vamos a echarle leña al fuego con ellos también, nos van a ayudar a desplumar a cada uno de los candidatos a las elecciones del 2021 y sobre todo de este 11 de abril que va a estar bastante caliente. Recuerden que ya hay candidatos que han sido electos en la Asamblea Nacional, se viene una segunda vuelta que cada vez se pone más caliente y a propósito de esa calentura que va denostando un poco la situación política, pero a la par también evidencia cuál es la posición de cada uno de ellos, hablando claro, yo considero que esta elección va a ser crucial para el país. Toda elección política y electoral evidentemente tiene una carga muy importante, ¿no? Porque siempre se piensa en perspectiva, se habla de futuro, se habla de presente, algunos intentan retratar el pasado, pero esta tiene una carga muy especial en vista de todo lo que los ecuatorianos hemos vivido estos últimos 4 años. Siempre insistimos en aquello del ajuste estructural en términos económicos, siempre insistimos en el desempleo que se ha generado se ha agudizado a partir de la pandemia y siempre también insistimos en esta reducción de la inversión pública que también ha traído consigo una colosal reducción del presupuesto en salud, educación, etcétera. Entonces yo creo que esta elección va a tener un matiz bastante interesante, importante y trascendental para el país. Así que si usted no está informado al respecto, póngale cuidado, póngale mucho cuidado porque es importante y urgente que nos informemos acerca de lo que está sucediendo en el país para tomar una decisión sesuda al respecto de lo que se viene. Este 11 de abril se elige no solo el presente o el futuro del país. Se elige un proyecto que la gran mayoría de ecuatorianos requiere de manera urgente para cambiar un poco el timón, ¿sí?, que se ha girado en un aproximado de 180 grados. Así que vamos, ¿te parece, Carlita, con Larry? Continuemos con nuestro queridísimo Pajarito Azul, que este fin de semana también estuvo ahí con un montón de datos que nos quiere contar. Así que vamos con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Vamos ahí. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces
a los estudios de Pichincha Universal, tu casa y solo tuya, nada más que tuya. Queremos iniciar esta jornada de día lunes especial por el Día de la Mujer. Por lo que ya dijimos, la reivindicación de los derechos de la mujer, estas luchas que siguen generando tela que cortar y análisis también. Así que iniciemos con esta información que nos ofrece Pichincha Comunicaciones. Pichincha Comunicaciones en un tuit nos señala lo siguiente: Esto por no entregar la información sobre la entrega de carnés con discapacidad en el marco de una serie de denuncias de irregularidades. El Tribunal de Garantías Penales solicita a la Corte Constitucional que sancione al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Esto debido justamente a las irregularidades en la entrega de información de los carnés de discapacidad. Ustedes deben una raya más del tigre. Ustedes deben recordar que lo que sucedió en este contexto no solo es el reparto de instituciones. Hemos insistido en aquello de las prebendas, de los privilegios, de esta sociedad de patricios que permite que unos accedan a ciertos beneficios mientras las mayorías y la universalidad de la población no lo pueda realizar. Pues bueno, saludable por la democracia, pero tarde. Se destapó este frasquito donde estaban toditos los carnets de discapacitados de un montón de funcionarios que no lo merecían. Yo te cuento una anécdota personal. Yo voy más de 4 meses tratando de que el CONADIS nos dé una cita para entregar los documentos de certificación de mi mamá para poder sacar el carnet de discapacidad. 4 meses. Vamos, y lo que nos dicen simplemente es: no hay citas, no hay turnos, espere, probablemente espero que no nos toque sacar nuevamente el certificado del médico. Pero aquí viene una pregunta importante. Quienes no tenemos padrino, nos toca esperar. Y sobre eso, ahí viene una pregunta importante: ¿por qué tu madre no puede acceder a este carnet indispensable para que pueda continuar con la cotidianidad de su vida? ¿Y por qué las autoridades de turno, asambleístas, jueces, conjueces, etcétera, funcionarios públicos de jerarquía, sí lo pueden hacer? Ahí está. ¿Con Creo qué que hay fin sacaban los suficiente carnets? evidencia como para decir que esta sociedad ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido en una sociedad de patricios que tiene privilegios, que accede a prebendas justamente porque el Estado ha fomentado ese comportamiento dentro del aparato estatal. No hay dónde perderse acá. Y encima más recordemos que el señor ministro de Salud ya no está aquí, el ex ministro de Salud, a quien se le acusa, como decíamos al inicio, una raya más del tigre. Sin embargo, él ya no está aquí en el país. ¿Quién nos va a garantizar? ¿De qué sirve? Exactamente, buen punto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que ahora intenten procesarlo, que intente hacer algo al respecto la Corte Constitucional por no haber facilitado ese listado de información de personas que accedieron a los carnés de discapacidad? ¿De qué sirve ahora que el ministro no está en el país y que ha huido del mismo? ¿Por qué no actuaron a tiempo? Fíjate que en esto, que afecta a una población de aproximadamente 1 millón de habitantes que tienen capacidades especiales y discapacidades físicas, fíjate que estamos hablando de 1 millón de personas. En este caso puntual, yo no veo que Fiscalía haga una indagación previa, por ejemplo. Yo no veo que Fiscalía acelere los procesos, o que lo haga rapidito. Como sí sucede en el tema del Consejo Nacional Electoral. Es algo que ya lo hemos comentado. Claro, que se pide apoyo internacional y toda la cosa, ¿no? Fíjate que ya lo hemos comentado, porque cuando Luis Segovia de Pachacutic, electo por la provincia de La Suay, asegura y dice: a ver, hubo fraude, entonces yo me voy a acercar, no voy a respetar el órgano respectivo, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y me voy mejor a poner la denuncia en Fiscalía, porque yo sé que esa va a facilitar la denuncia, y en menos de 2 días va a proceder y a tratar de hacer una indagación y a exigir al Consejo Nacional Electoral la adquisición del sistema informático en estas elecciones de 7 de febrero pasadas. Entonces ahí ves que sí, que en una materia actúa cuando se trata de intereses políticos, económicos y corporativos, pero cuando se trata de defender los derechos
del gran universo de ecuatorianos, de las y los ciudadanos. Les interesa. No hay dónde perderse acá, me parece que hay suficiente evidencia y ahí se ve el comportamiento institucional. Y no tenemos tampoco a dónde más perdernos, de acuerdo a un tuit que vamos a ver en estos momentos que nos acompañan en el YouTube de Pichincha Comunicaciones, que no hay duda de que el señor Lasso es moreno, dice el tuit de Periodismo del Sur. Sería el continuismo de la desgracia, nos dice este tuit justamente de esta página de periodismo. Y queremos comunicarles que el señor Gabriel Martínez es el nuevo ministro de Gobierno. Pero ¿quién es el señor Gabriel Martínez? Gabriel Martínez estaba haciendo campaña por el señor Lasso. Y aquí tenemos imágenes donde tenemos un auto brandeado del movimiento provincial Generación Lasso. Y ahí dice Gabriel Martínez. Él era uno de los candidatos, al parecer. Recordemos también que el señor Gabriel Martínez es hijo del dueño del diario El Expreso. A ver, acá detengámonos porque nos pueden decir, pero ustedes están utilizando una noticia completamente descontextualizada. ¿Qué evidencia puede tener una fotografía en la que se ata de manera directa al actual ministro de Gobierno de Lenín Moreno? A ver, atemos un poquito los cabos. Fíjense ustedes que ya es un dato en el que hemos insistido de manera sistemática. El 87% de las reformas de carácter económico urgente y legislativas aprobadas en la Asamblea Nacional aprobadas, se votó en bloque entre el CREO, sí, incluso muchas de ellas por iniciativa de CREO, del movimiento CREO, Partido Social Cristiano, y el bloque de Pachacuti, junto con el oficialismo de Alianza País. Ahí se aprobaron. A eso súmele que Richard Martínez, el principal ministro de Economía y Finanzas los últimos casi 3 años. Ministro de Finanzas del FMI. Exactamente, fue el que aprobó lo del Fondo Monetario Internacional y además de ello, dicho sea de paso, era uno de los principales asesores de Guillermo Lasso antes de llegar al Ministerio de Finanzas. Recuérdese que proviene del Comité Empresarial Ecuatoriano, una cámara con un tinte ideológico bastante marcado y claro, promotora del neoliberalismo. Fíjese también que es esta persona la que facilita los encuentros con el Fondo Monetario Internacional, Delegación América Latina, para expresar su intención de firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y dar paso al ajuste estructural económico más impresionante de los últimos años en el país. Cuando digo ajuste estructural económico, desempleo, pobreza, inequidad, debacle institucional, reducción de inversión pública, etc. Entonces, no hay dónde perderse. Esto es una muestra más de que evidentemente el gobierno de Moreno tuvo un fuerte vínculo con el capital financiero nacional. Y hoy por hoy, el representante del capital financiero nacional e internacional es el señor Guillermo Lasso. Ustedes deben recordar lo que dijimos el día viernes, que fue bastante importante, y es importante también darle fuerza a esa información. ¿Por qué? Porque el señor Guillermo Lasso fue el encomendado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional en el año 1998. Una carta que envió el señor Yamil Mawad le facilitaba a él ser el representante del Ejecutivo ante el Fondo Monetario Internacional y facilitar la firma de ese acuerdo con el fondo. En 1998, en la ciudad de Shanghái. Así que yo creo que decir a esta altura del partido que Martínez no tiene ningún tipo de vínculo con el oficialismo, o tenemos interés político, o estamos perdidos en el mapa, o tenemos amnesia, o nos interesa mentir. O estamos ciegos. O estamos ciegos también, ¿no? Así es. Algunos sí, están ciegos. Pero por conveniencia también. Sí, puede ser. Por conveniencia. Dale el beneficio de la duda, Carlita. Demos el beneficio de la duda. 9:26 a.m, continuamos con nuestro segmento que dice Larry. Y de aquí vamos a tener el tweet, vamos a verlo en estos momentos, igualmente en nuestra página de Pichincha Comunicaciones, tomado del tweet de Marco Navas, analista político. Y dice: la cuenta oficial de CREO borró este tweet por la fuerte reacción social al mismo
Imposible creer tal opinión sobre el servicio público. El trabajador vive de su trabajo, no del dinero del empresario o del Estado como empleadores. El trabajador vive de su trabajo, así o más claro. Y eso refiriéndose a un tuit que había lanzado el señor Guillermo Lasso días anteriores, donde dice: el títere Arauz nunca en su vida ha creado un solo empleo. Él solo ha sido empleado público, ha vivido del dinero de los ecuatorianos, por ello no podemos experimentar más con el futuro del Ecuador. Haciendo alusión a una entrevista que hizo el señor Lasso días anteriores. Vamos a ver el video justamente y regresamos a comentarlo. Veamos el video. Porque el señor Arauz solo ha vivido del Estado, como funcionario del Estado, sin crear un solo empleo para ningún ecuatoriano. Mi padre, gran parte de su vida se desempeñó como empleado público del Banco Nacional de Fomento. Con su sueldo fijo mantenía a su familia de 13 miembros. ¿Qué mismo? A ver, comente. Yo quiero que usted comente, que hable. Oiga, es que ¿qué le podemos decir? A ver, nosotros quienes hemos tenido la oportunidad de servir y de trabajar en el servicio público, creo que le puedo decir, señor, o sea, usted está un poco lejos de la realidad. Ni nos hemos hecho millonarios, ni hemos sido tampoco... nos hemos aprovechado del dinero de los ecuatorianos, al contrario, el trabajar en el servicio público creo que es un servicio justamente como se lo dice, pero también nos ha dignificado como profesionales. Entonces, a las palabras del señor Lasso, que después además recordemos que él habló de que su padre también había sido funcionario público, entonces es como, señor, o sea, póngase de acuerdo en su discurso. O diga lo uno o diga lo otro, pero no nos trate de marear ahí, tal vez a veces puede ser por el momento de, no sé, de ira, de rivalidad contra su contendor, pero recordemos que el servicio público, especialmente 4 años atrás, en el gobierno anterior, era una de las fuentes de producción más grande del país, porque teníamos un servicio público bien pagado, puedo decirlo a título personal, donde nos sacábamos el aire, trabajábamos día, tarde y noche, pero estábamos bien remunerados. Y a eso quisiéramos volver también. Y dignificar sobre todo nuestro trabajo y mucho menos hacer de menos un trabajo que es primordial para el país. A ver, está bien esa reflexión, Carlita, pero me parece a mí que esto esconde una cosa que es peligrosa para la salud democrática y sobre todo para el acervo de nuestra cultura ecuatoriana. Porque fíjate lo que dice el señor Guillermo Lasso. Él dice: el títere de Arauz nunca en su vida ha creado un solo empleo. Él solo ha sido empleado público, ha vivido del dinero de los ecuatorianos, por ello no podemos experimentar con el futuro del Ecuador. Vivir del dinero de los ecuatorianos. Del dinero de los ecuatorianos. Bueno, más allá de que le quiera adjetivar, le quiera... Sí, es raro eso, ¿no? Alegar algunas cuestiones, yo quisiera que nosotros reflexionemos sobre el trabajo. ¿Los ecuatorianos viven del trabajo, viven de su trabajo o viven de las dádivas que dan algunos empresarios al respecto? Yo creo que la mayoría de ecuatorianos vivimos de nuestro trabajo, efectivamente. ¿Por qué seguir creando que por obra de magia un empresario genere empleo? ¿Por qué seguir pensando que el empresario es el que reactiva la capacidad productiva del país, cuando es a la inversa? Lo que reactiva la capacidad productiva del país es la fuerza de trabajo, es la capacitación de dicho trabajo, ¿sí? Es la especialización de dicho trabajo. Fíjate tú que hay investigaciones muy interesantes que hablan, por ejemplo, el sociólogo y economista Eric Olin Wright, que habla muchísimo acerca de la fuerza laboral dentro del marco de la productividad. Entonces, cuando tú tienes una mano de obra calificada, especializada e insertada con toda la dignificación del caso en el mercado, no es que hay una generación de empleo porque llega el empresario, pone una inversión ahí e inmediatamente empieza a generar empleo. No. Depende de muchas Es la capacidad productiva del trabajo, claro. La fuerza laboral la que genera la riqueza. Y esa es una confusión, primero, ideológica, segundo, política y tercera, cultural de las élites en el Ecuador.
porque piensan que ellos dan Además trabajo. que es un favor, ¿no? Y lo piensan que en es un esos favor. términos, Ajá. que están haciendo un favor. Un favor. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto viene de la mano con algunos elementos que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, la congelación del salario básico. Cuando se discutió, por dos años consecutivos, se intentó congelar el incremento del salario básico unificado. Incluso se intentó disminuir y reducir el salario básico. Entonces, yo sí considero que es importante que los ecuatorianos reflexionemos acerca de ello, porque hay casos que a uno le espeluzna. Por ejemplo, el caso Furukawa, donde habían trabajadores que vivían explotados y esclavizados. Entonces, el trabajador debe estar consciente que lo que genera riqueza de un país no es la inversión privada o el riesgo del capital que pueda poner un empresario. Lo que genera riqueza en el país es la productividad y la fuerza laboral de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ahí tú ves el comportamiento que tiene cierta clase empresarial. Cuando discute la forma, cuando intenta ver la forma de reducir sus utilidades, incluyendo en la nómina o en el paquete de accionistas a familiares que ganan 36.000 lucas, 46.000 lucas, para reducir impuestos o reducir, ¿sí?, la redistribución de dichas utilidades. Entonces los ecuatorianos debemos tener conciencia de aquello, no dejarnos comer cuento cuando nos dicen es que los empresarios son los generadores de trabajo porque ellos dinamizan la economía. No, momento. Lo que genera valor agregado, lo que genera productividad, lo que hace incrementar la capacidad productiva de un país es la fuerza de trabajo, la capacitación de dicho trabajo, la especialización de dicho trabajo. Veamos un poquito la investigación al respecto de los países escandinavos. Muy interesante. Recordemos también que el señor Lasso además fue ministro. Fue ministro de gobierno, que fue además el perpetuador de dejar a millones de ecuatorianos sin trabajo, de expulsar a más de 3 millones de ecuatorianos a migrar fuera del país. Creo que una de las partes más dolorosas de la historia de nuestro país. Asimismo, justo les invito a que revisen el tuit de Ruta Crítica. Ahí se hace un análisis bastante claro justamente de la imagen del señor Lasso siendo funcionario público. Claro, para él fue un gran negocio, ¿no?, ser ministro, pero ahora discriminar al servicio público. Entonces es bastante doloroso que se pueda hacer. Lo tenemos en estos momentos en video. Vamos a ver lo que dice el tuit de Ruta Crítica. Aquí está la experiencia del señor Lasso como funcionario público. Veamos. Nombre completo. Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. ¿Por qué tendríamos que contratarlo a usted? Porque tengo capacidad y experiencia. Que tengo capacidad y experiencia. Para las personas que no pueden ver lo que en este momento estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, hacer un breve recuento, ¿no? La implicancia que tuvo sus decisiones políticas en la expulsión, en la diáspora más grande de la historia del Ministro país. de Economía, el señor Yamil Maguad. 3 millones de ecuatorianos después de la dolarización y el quiebre del sistema financiero privado. Ministro de Economía y Finanzas de Yamil Maguad, y sobre todo su injerencia política dentro de la renegociación de la carta con el Fondo Monetario Internacional en la presidencia de Yamil Maguad. Posteriormente, su injerencia dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez, también como negociante de esta carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Así que por favor no coma cuento. Hacemos un recorderis nada más. Hacemos un recorderis cuando le dicen generamos empleo, pero estas son las cifras, estos son los datos. Debido a esta gestión y su implicancia, 3 millones de ecuatorianos salieron de la economía y expulsados de su patria. Entonces yo creo que son elementos de convicción. Ya si usted decide por la otra vía,
es su completa responsabilidad. 9:36 a.m, nos vamos a ir a un pequeño cortecito y regresamos enseguida porque ya tenemos lista a nuestras dos invitadas del día de hoy. Vamos a hablar sobre temas importantes del feminismo en la política del Ecuador. Y recuerden, no se olviden de inscribirse a través del WhatsApp al 098-947-0058. Pilas. Su nombre, su apellido. Tenemos 3 premios del día de hoy por el Día Internacional de la Pilas, Mujer. no te duermas. Ya volvemos. Ecuador decide. Volvemos entonces a tus estudios, los estudios de Pichincha Universal, tu casa solo tuya y nada más que tuya. Cansado, agotado porque me subí corriendo porque me estaba a traer agüita, secando la garganta, así que bueno, estamos ya de nuevo en el ruedo. Recordarles que el día de hoy, por ser especial, por tener una conmemoración y una connotación, hay que charlar con mujeres que nos permitan a nosotros reflexionar sobre, primero, su participación política y segundo, las implicancias de esta pandemia, de esta sindemia en el empleo pleno de las mujeres. Estamos muy bien acompañados, Carlita. Échele leña al fuego y por favor... A darles la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Estamos ya con Sofía Argüello, ella es doctora en Sociología del Colegio de México, profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género y responsable de la Maestría de Género y Desarrollo de la Flaxo Ecuador. Sus líneas de investigación articulan el género, la sexualidad y la política. Le damos la bienvenida a Sofía y también le damos la bienvenida a Yairén Noriega, que es asambleísta alterna electa por el Distrito 3 en Pichincha por la lista 1, militante feminista y de la educación pública, especialista en gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de España y estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Sofía, muy buenos días, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia y le damos la bienvenida también a Yairén. Sofía, buenos días. Me parece que está con el micrófono apagado, Sofía. Está ahí tratando de hacer magia para conectarse todavía. Sí. Esperemos un poquito y tengamos No sé si Yairén ya nos paciencia. escucha. Yairén nos copia. Tenemos algún problemita de conexión. En estos momentos les pedimos a nuestros compañeros Producción, de por producción favor. que nos ayuden, por favor. Para que no parece que no nos escuchan nuestras invitadas. Queremos saber si nos miran. ¿Nos miran o nos escuchan? Si nos ven. Sí, nos ven. Hagámoslo por ¿Sí? señas entonces. Eso, por señas. Yairén, buenos días. Sí, nos ven. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Yairén. Ahí sí nos escuchan. Parecía que había habido alguna interferencia que no nos escuchaba. Muy buenos días. Bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. Ya les dábamos la bienvenida a nuestras dos panelistas del día de hoy. ¿Nos escuchan? Sí, estamos. Sí, Sofía, nos escuchas. Perfecto y claro. Empecemos entonces. Buenos días. Bien, perfecto. Ahí sí, ya aprobado el audio. Vamos a echarle un poquito de leña al fuego, a calentar un poco los motores. A ver, ¿qué lecciones nos deja esta participación política de las mujeres en este contexto electoral? Hay algunas personas que aseveran o aseguran que hubo una importante cuota femenina dentro del legislativo que ha alcanzado los curules. ¿Esto es novedad dentro de la coyuntura política del Ecuador? Tomemos en cuenta que desde el año 97 se vienen haciendo reformas de carácter jurídico para ampliar la participación y engrosar la línea de participación política de las mujeres en las diferentes coyunturas y contextos políticos. ¿Qué decir al respecto de esto, estimada Sofía? Buen día.
Hola, muy buenos días, Andrés, Carla y Yairen. Espero que tengan una jornada importante en este día de conmemoración por la mujer trabajadora. En relación a tu pregunta, Andrés, yo sí quisiera un poco resaltar que el proceso de participación, sobre todo de participación en términos de representación política de las mujeres, ha estado acuñado desde los años 90, principalmente en Ecuador, por la lucha de las organizaciones, grupos feministas por obtener ley de cuotas y ley de paridad política en estos procesos representativos. Y en este sentido yo creería que no sería una novedad y que no es una novedad el porcentaje de mujeres que han accedido a cargos de representación, particularmente en la Asamblea Legislativa. Eso no implica que no hayan otros espacios en los cuales las mujeres todavía no tienen un papel importante, como es el caso y el ejemplo de las listas que se configuraron y se conformaron para la presidencia de la República. Eso tampoco significa que podamos evaluar la forma en la que las mujeres están consolidando su participación y su representación política en términos de calidad de la democracia. Que las mujeres accedan y lleguen a curules no implica necesariamente que se puedan generar reformas, proyectos y una participación equitativa en donde podamos encontrar agendas feministas. Eso también creo que es importante rescatar, porque la representación de las mujeres no necesariamente garantiza la calidad democrática. Sobre esto que acabas de plantear, que es muy interesante, Sofía, consultarte lo siguiente. A ver, para ponerlo en términos prácticos. Las mujeres y los hombres tienen diferentes espacios de politización. La familia, la escuela, los colegios han venido de un recorrido y una lucha bastante interesante, sobre todo en los últimos años, debido a los casos de violencia en contra de la mujer y también a ciertas conquistas en los derechos civiles que se sigue empujando o peleando. Coincido con tus palabras de que no implica la representatividad con que se adquieran agendas feministas dentro de las estructuras sociales y del Estado. Entonces, ¿dónde está el desafío y cómo hacer un ajuste de tuerca en ese sentido para facilitar que esto realmente se pueda expresar en nuestra sociedad y en la toma de decisiones? Sí, bueno, Andrés, yo creo que es importante algo que tú señalaste, y es articular, por un lado, las agendas y las demandas de las mujeres, las agendas y las demandas feministas, con el quehacer en los espacios políticos formales. Es decir, las representantes, los representantes en cargos públicos deben estar constantemente haciendo un trabajo político con las bases, con las personas que forman parte de organizaciones, agrupaciones, movilizaciones, y en este sentido construir y edificar agendas que sean equitativas y que generen además políticas inclusivas. Entonces yo sí apostaría y diría que es fundamental que los y las representantes siempre tengan en cuenta las necesidades de sus votantes, y esas necesidades de sus votantes también se encarnan en la forma en la que pueden ir hablando, negociando y además teniendo posiciones que se produzcan ya en el ámbito de la ejecución y la planificación de la política pública. Yo, por ejemplo, fui muy contenta cuando escuché los debates en la Cámara y en el Senado de Argentina a favor para defender la interrupción voluntaria del embarazo, porque los y las legisladoras asumieron su papel de representación, de representantes de los votantes, y en ese papel dejaron de lado o hicieron saber que es fundamental tomar en cuenta que tienen un cargo de ejercicio público y que ese cargo de ejercicio público requiere indispensablemente reconocimiento de derechos en todos sus aspectos. Entonces, a mí me parece que es fundamental que haya unos vínculos, unas intermediaciones entre el ejercicio de quienes están teniendo cargos de representación con las personas, agrupaciones, gente que en el ámbito más cotidiano está también trabajando para consolidar procesos democráticos más justos.
De acuerdo a esta tesis y a lo que nos explica sumamente bien nuestra primera panelista, Sofía Argüello, quiero preguntarle a Yairen. Ella, fuiste completamente partícipe de estas elecciones, eres ya asambleísta alterna electa, Yairen, y de acuerdo justamente a de lo que parte Sofía, de esa representatividad realmente de las mujeres en la política. ¿Tuviste esa representatividad en la campaña política y ahora se avisora ese futuro en una nueva Asamblea Nacional? Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Sofía, por el espacio. Un saludo, Andrés. Quisiera iniciar este espacio, esta intervención, agradeciéndote a ti, Sofía, por el trabajo que haces dentro de la academia. Es una gran representante por parte de las mujeres dentro de la academia, y también, Carla, tus esfuerzos periodísticos. Los saludo, los felicito, sobre todo los abrazo en una fecha tan importante, como mencionaba Sofía, de conmemoración, de reconocimiento de todas nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones históricas. Y sí, efectivamente, en este momento yo ya me encuentro como asambleísta electa de Pichincha, y en ese sentido creo que, digamos, la campaña política siempre es un espacio de visibilización de nuevos cuadros, de visibilización de distintas actoras, de distintos actores, y creo que al menos en el campo de la Revolución Ciudadana nuestras listas estuvieron conformadas. Estimada Yairen, perdón que te corte, estimada Yairen, me parece que hay algún ruido detrás tuyo o estamos teniendo un retorno sí, fuerte, estamos teniendo ahí una interferencia con algún sonido, no sé si algo está prendido al lado tuyo o hay alguien que está hablando, si nos pueden ayudar, por favor, para poder tener una buena transmisión. Ya, ahí puede estar mejor. Sí, pero tenemos ruido al lado tuyo. Me parece que tienes alguna otro aparato prendido en algún, no sé, algún equipo o algo estás escuchando, o hay gente a tu alrededor. Si nos ayudan, por favor. Be quiet, please. Por favor, un poquito de silencio para escucharle bien a Yairen. ¿Ahí le tenemos bien a Yairen? Se nos fue Yairen. Se fue a decirles que por favor hagan un poquito de silencio. Bueno, sigamos entonces. Sofía, hasta que Yairen se conecte, no quiero ponerme académico porque no es el objetivo de este programa, más bien queremos desmenuzar un poco la situación económica y política de las mujeres en este contexto de sindemia. ¿Cuál es tu valoración al respecto del impacto que ha tenido en la vida de las mujeres, en esa economía del cuidado, si se quiere, esta sindemia? El desempleo, la mayor tasa la aglomeran las mujeres. ¿Qué decir al respecto de esto y cuáles serían los desafíos en esta materia? Bueno, creo que esta es una pregunta importante que nos atañe como sociedad, como tú bien dices, Andrés, más allá del ámbito académico, y creo que es fundamental que denunciemos que en estos últimos años, en este último gobierno, las mujeres nos hemos visto muy afectadas en relación a las medidas económicas neoliberales, y no solamente en este particular escenario político, sino porque efectivamente estas agendas sitúan y permean de manera mucho más radical y mucho más directa los cuerpos, las acciones, las dinámicas económicas de las mujeres. Entonces creo que no solamente uno puede observar este tema en relación al desempleo, que además, como sabemos, casi siempre el desempleo femenino se resuelve con esta palabra de el emprendimiento. Y me parece que además hay que señalar que las mujeres en estos contextos tan desiguales tenemos que sobrevivir a salvaguardar necesidades básicas que competen en relación a la alimentación, al sostenimiento de la vida, al sostenimiento de dinámicas de salud, de vivienda, y además tenemos que poder encaminar nuestras propias vidas como mujeres en contextos marcados por muchísimas desigualdades. Entonces está el tema del desempleo, pero también otros factores que están situados de manera muy latente en esto que yo estoy denominando el sostenimiento de la vida, en el cual las dinámicas y las políticas neoliberales agudizan aún más esa forma en la que tenemos que librar las batallas cotidianas.
Retomamos ya nuestra conexión con Yairen, me parece que ahora sí ya nos escucha bien y ya tenemos una mejor conexión. Queríamos conversar contigo también, Yairen, gracias Sofía por esa acotación y también a lo que decíamos con Yairen, su participación, la se me fue, pero la participación de las mujeres en estas elecciones y sobre todo lo que se avisora para la nueva Asamblea Nacional. Y tomando en cuenta también justo lo que ya hablaba Sofía, es la desigualdad que tenemos las mujeres y el impacto que ha tenido el desempleo en esta pandemia de las mujeres ha sido muchísimo mayor a los hombres. Frente a esto, Yairen, ¿cuáles son tus propuestas? Y justamente que nos cuentes la participación de las mujeres en estas elecciones. Sí, bueno, disculpas, espero que ya se escuche mejor la conexión. Y sí, nuevamente retomando, digamos, el tema, para nosotras, las mujeres que decidimos hacer política, la carga siempre va a ser, o la crítica siempre va a ser, digamos, la crítica política. Hay una delgada línea entre esa crítica política y lo que ya vendría a ser violencia política. En cuanto a, digamos, siempre estamos sometidas al escarnio público, no por nuestros argumentos, no por nuestras acciones o propuestas políticas, sino que a eso, digamos, se le añade el componente de críticas que tengan que ver con nuestra vestimenta, con nuestro físico o incluso con la forma en cómo decidimos vivir a cabo nuestra sexualidad, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, creo que el reto es enorme todavía, de construir unas sociedades igualitarias, de construir sociedades en las cuales no haya ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda, sino que todos y todas podamos ejercer, digamos, nuestros derechos, nuestros proyectos de vida plenos dentro del marco de la igualdad, de sociedades que no se estructuren a partir de jerarquías, sino que, digamos, respeten los derechos de todos y todas por igual. Creo que a partir de las leyes que ya mencionaba Sofía, se ha logrado que haya paridad. Se espera que en las próximas elecciones ya los binomios estén conformados por un hombre y una mujer, hablando de los binomios presidenciales. Sin embargo, de eso yo sí quisiera ser enfática en decir que la representatividad es importante de las mujeres en todos los espacios, no solamente en lo político, sino también pensando en las empresas privadas, en los cargos directivos, en los medios de comunicación, digamos, en el mundo en general, ¿no? Si somos del 50% de la población, se esperaría que nuestra participación no esté sobre representada en ciertos espacios o subrepresentada en otros, sino que más bien podamos ocupar esos espacios en función de los deseos de nuestras vidas y no necesariamente condicionados por ciertos estereotipos o ciertos roles de género. Pero más allá de esa representación, a mí sí me parece importante y en un momento crucial donde los estados están redefiniendo cuáles van a ser sus políticas públicas para una reactivación productiva, una reactivación económica post-pandemia, creo que no podemos dejar de lado de pensar políticas públicas con perspectiva de género. Y en ese sentido, a mi criterio, el binomio de la Esperanza, de Unión por la Esperanza, con su candidato Andrés Arauz a la presidencia, han sido muy enfáticos en hablar precisamente de visibilizar y evidenciar, no solamente en el discurso, sino en las propuestas, esta forma diferenciada de cómo las mujeres vamos entrando al mercado laboral, cómo vamos accediendo al mercado laboral, pero no solamente, sino también cuáles son las oportunidades que nosotras tenemos de acceso a crédito, por ejemplo. Y en ese sentido se ha mencionado que desde la propuesta de Unión por la Esperanza nosotros crearemos una línea específica de crédito para las mujeres, teniendo en cuenta que vivimos en un país donde existe un altísimo porcentaje de hogares monoparentales que además son encabezados por mujeres y que nosotras además, digamos, con esa particularidad nos ingresamos a un mercado laboral donde no comprende las complejidades de lo que nosotras asumimos, digamos, como los trabajos de cuidado históricamente que se nos ha impuesto a nosotras. También dentro de las propuestas se ha pensado la necesidad de generar un sistema nacional de cuidados, entendiendo el cuidado no como aquellas tareas que tienen que privatizarse dentro de los hogares y estar a cargo únicamente de las mujeres, sino, digamos, los trabajos de cuidado como siendo sostenidos en sociedad y también con la corresponsabilidad del Estado.
Ahí a Yairen y a Sofía yo quiero hacerles una consulta y recoger algo importantísimo que decía Sofía hace un momento. No por el número de mujeres que ingresen a la política quiere decir que haya una garantía de representatividad real de las mujeres. Porque si bien seguimos en la lucha, continuamos día a día, se hacen avances, hay retrocesos como en este de la pandemia que se ha retrocedido 10 años en este año, es importante recordar también que necesitamos políticas públicas claras. 870 mujeres han sido asesinadas desde el 2014 en el Ecuador. Se considera como un feminicidio según los datos de la Fundación Aldea.org. En lo que va de este año van más de 20 muertas y sin embargo, son datos que no son completamente claros porque siempre hay subregistros de estos datos. El 84.6% de los feminicidios fueron dados por parejas, por sus exparejas, por esposos o por convivientes. Ahí necesitamos y es importante que se generen políticas públicas importantes que incluso desde el gobierno anterior se vienen dando un poco de tensiones justamente para generar políticas públicas que eviten este tipo de cosas. Entonces, ahí a Yairen le consulto desde la parte política, a Sofía también desde la parte sociológica, ¿cuál sería la herramienta para que esto realmente deje de suceder, para que no aumenten los casos de feminicidio, sino al contrario deberían bajar? No son solamente decir es que vamos a meter preso al que asesinó, vamos a meter preso al que violó, sino que va mucho más atrás y mucho más de fondo como sociedad en general. Con Sofía. Sí, en ese sentido creo que los esfuerzos para proteger la vida de las mujeres, de las niñas y las adolescentes nunca van a ser suficientes en un país donde 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género a lo largo de sus vidas, en un país que forma parte de una región, además de América Latina, donde cada 2 horas se comete un femicidio en toda la región, en América Latina, y en el Ecuador la cifra es que cada 72 horas nosotras tenemos un registro de un nuevo femicidio. En ese sentido, los esfuerzos desde la parte política, desde la legislación, desde el Estado, tenemos en este momento ya una ley para prevenir y erradicar la violencia de género, que es un esfuerzo importante en tanto permite tener un marco normativo que luego sea llevado, digamos, a la generación de políticas públicas en el marco de ese marco normativo, pero que es una ley que hacia el año 2019 fue desfinanciada casi en su totalidad, fue desfinanciada en un 80%, dejando sin presupuesto programas tan importantes como el de prevención de embarazo adolescente, dejando sin presupuesto además casas de acogida para mujeres sobrevivientes de violencia o que se encuentran en ese momento siendo vulneradas y que tienen que salir de sus hogares porque sus vidas y las vidas de sus hijos en muchos de los casos corren riesgo. Entonces, existe un esfuerzo ya, existe una ley que sí, que puede ser, siempre puede ser perfectible, siempre puede ser mejor, la podemos revisar, pero si por ese lado tenemos una ley, pero por otro lado el Ejecutivo no le dota de presupuesto, es muy difícil que se pueda, digamos, como generar unos números distintos, que se pueda generar que no exista, que no haya más violencia de género, porque es una ley que engloba, digamos, a la prevención en términos de campañas de sensibilización, de educación para niños, niñas, adolescentes, para no seguir reproduciendo, digamos, patrones de conducta machistas y violentos, pero también recursos para que el sistema judicial esté capacitado para atender en los casos de violencia en caso de que lleguen y para que además no seamos un país en el que reine la impunidad cuando de las vidas de las mujeres se trata. Entonces hay unos esfuerzos importantes ahí. Desde Unión por la Esperanza, el candidato Andrés Arauz ha mencionado muy enfáticamente que se le va a devolver en su totalidad el presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia de género, y los esfuerzos siempre serán múltiples, ¿no? Desde el Estado, desde las instituciones como la Asamblea Nacional, pero también es muy importante, yo no quisiera dejar de resaltar la importancia del trabajo que hacen las organizaciones de mujeres, incluso en el tema de registros, ¿no? Hemos visto que estos casi 4 años ya de desmantelamiento del Estado ha significado también un desmantelamiento de
instituciones tan importantes como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde casi ya no tenemos información de qué es lo que está sucediendo con los casos de Muchísimas gracias, Yairen. Se nos queda cortísimo el tiempo y queríamos despedir también con Sofía para que nos dé un último mensaje justamente de lo que hablábamos de la violencia contra la mujer. Muchas gracias, Carla. Yo quisiera retomar lo que señalaba Yairen y me parece que el tema que acota o que atañe a las mujeres va mucho más allá de la violencia de género y de la ley que podamos tener en relación a este marco y a este problema social. Y también un poco quisiera rescatar algo que decía Yairen en términos de que la política pública, que las reformas legislativas, que un aparato jurídico no garantiza que podamos tener menos problemas relativos a los que cruzan las vidas de las mujeres. Y tampoco creo que una dinámica punitiva de sanciones pueda bajar las brechas en términos de feminicidios, de casos de violencia, etcétera. Lo que sí quisiera señalar es que los candidatos que ahora están para la segunda vuelta, para ser elegidos como presidentes y vicepresidentes, tienen una tarea muy importante porque más allá de tener un aparato ejecutivo, legislativo que pueda generar cierto tipo de dinámicas incluyentes, también lo que necesitan es simbólicamente tener una presencia importante, más allá de vestirse de rosado, más allá de tener una posición que pueda entre guiños decirnos algo. Creo que deben ser muy firmes en términos de los derechos sexuales y derechos reproductivos que más allá de este periodo, incluso yo diría de lo anterior, no han sido tomados en cuenta y no han sido de manera tácita producidos y modificados, como es el caso de la despenalización del aborto, en este caso por violación, que es lo que estamos pidiendo. Así es. Y finalmente quiero decir que las mujeres, las organizaciones y yo particularmente como ciudadana, estaremos siempre vigilantes en las formas en las que se produzcan estas políticas inclusivas en relación a la defensa de los derechos de las mujeres. Sofía Jairen, muchísimas gracias por su participación, sus criterios, sus testimonios que aclaran un poco más del panorama. Espero que lleven una jornada excelente en este día tan especial para ustedes y también para nosotros. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos que dar 3 ganadoras del día de hoy, así que Andresito Durán me vas a dar 3 números del 1 al 26. El 10. El número 10. El 8. A ver, espéreme. El número 10 le corresponde a la señora o señorita Miriam Ortega. Miriam Ortega se lleva uno de los premios de For Life. El número 8, me dijiste el otro. Sí. Adriana Mera. Adriana Mera es la segunda ganadora. Otra señora o señorita, no lo sabemos. ¿Y el último número me dijiste? El 15. El número 15 es para la señora Magdalena Jacome. Señora o señorita. Todas damas, muy bien. Por supuesto, el día de hoy es todo para las damas. Así que tenemos los 3 números ganadores de este premio, gracias a For Life. Miriam Ortega, Adriana Mera y Magdalena Jacome. Ya nos comunicamos con ustedes para que puedan venir a retirar su premio el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Un montón de temas por hablar. Ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos hasta el día de mañana. Adiós. Chau.